Ahora vamos a crear la API para exponer los servicios web RESTful de la implementación. Ya hicimos la implementación de los servicios, ¿verdad? O sea, yo como tal, si vemos este paquete de la implementación, cada uno de estos servicios, ya ahí tenemos el CRUD. Ya debemos es exponer cada uno de esos CRUD o los servicios que necesitemos exponer en un servicio web para que puedan ser usados, ¿sí? Ya como tal, ahí tenemos como tal el servicio para ser utilizado. Entonces vamos a crear la API para sacar esos servicios web y poder hacer pruebas con Postman, por ejemplo. En el próximo punto ya podríamos consumir los servicios web con Postman. Entonces vamos a crear ahorita el paquete del API. Entonces vamos a crear el paquete con .toolbarg.api. Vamos a llamarlo así, API. Y vamos por cada modelo, obligatoriamente no, pero por cada modelo que necesitemos exponer como servicio web, creamos una clase que es la que va a salir a la internet o la intranet donde se tenga esa aplicación en ejecución. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos exponer servicios web de todos los modelos, ¿sí? Como tal, nosotros necesitamos exponer los servicios web de todos los modelos, pero no todos los métodos en especial. Por ejemplo, el tipo de identificación y el tipo de sangre solo necesitan ser listados, más no registrar ni actualizar, porque nosotros ya lo registramos desde base de datos, a menos que la aplicación lo requiera así. Pero como tal, el objetivo de esta aplicación no es registrar un tipo de identificación ni registrar un tipo de sangre. El estudiante y la enfermedad del estudiante sí. Pero finalmente nosotros vamos a crearle servicio web para cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vamos a crearle en orden o vamos a crear primero lo más sencillos, tipo de identificación y tipo de sangre. Entonces, vamos a crear la clase para tipo de identificación. Entonces, vamos a llamar la clase tipo de identificación REDS. La terminamos en red para saber que es un servicio web RESTful. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un, s- un API y nosotros queremos exponer esta clase como servicio web, agregamos una anotación llamada @RESTController para que él sepa que es un controlador REST que va a trabajar con servicio web RESTful. Y vamos a agregarle la anotación llamada request_mapping para poder identificarlo en las peticiones web, ¿sí? Para saber cómo se va a llamar esta clase, o sea, de qué manera por URL yo accedo a esta clase para que puedan ser llamados los métodos. Entonces voy a decirle que esta clase se va a identificar como servicio web así, slash API, slash tipo, raya, identificación. Entonces, esta clase se va a identificar de esta manera. Primero, obviamente va a tener como prefijo la IP y el puerto donde está ejecutando la aplicación y el nombre de la clase o del servicio web como lo hayamos llamado, que es tipo raya de identificación. Listo. Entonces, de esta manera nosotros accedemos a esta clase. Y acá, cada uno de los métodos que tengamos aquí dentro sería cada uno de los servicios web que nosotros queremos exponer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exponer el listar todos del tipo de identificación. Entonces, vamos a poner acá public listar todos. Esto retorna una lista de tipo, nos retorna una lista de tipo de identificación. Vamos a importar la lista de Java útil. Tipo de identificación la importamos. Y ya comenzamos a hacer uso del servicio que nosotros creamos aquí. Nosotros creamos, por cada modelo creamos un servicio, ¿verdad? Y le creamos la implementación. Entonces ya vamos a hacer uso de esos servicios. Entonces vamos a instanciar, así como instanciamos los repositorios en los servicios, vamos ahorita a instanciar el servicio en el controlador REST. Entonces vamos a instanciar el servicio de tipo de identificación. Entonces le decimos private y tipo de identificación service. Vamos a darle un nombre de service simplemente. Y como lo decíamos en los repositorios, una interfaz no puede ser inicializada así de esta manera sin que uno le diga nada o sin que sepa qué es lo que debe hacer. Entonces le agregamos la anotación arriba, auto-weighted, para que él sepa que debe ser inyectada.
Entonces, ¿de qué manera él se inyecta? Sí, como nosotros creamos, fuimos los que creamos esa interfaz, hay tipo de identificación service, que es la que está aquí. Hay tipo de identificación service, nosotros creamos esa interfaz y como nosotros implementamos esa interfaz aquí en tipo de identificación service implement, acá nosotros la implementamos y le agregamos la anotación @service, ya Spring sabe que como nosotros implementamos esa interfaz con esta clase, él ya sabe que debe inicializar el objeto en esta clase. O sea, como tal, él ya inyecta esa dependencia de esta manera. Con el AutoWare, ya él ya sabe qué clase la está implementando y con esa es la que le inicializa. Entonces, de esa manera funciona esta inyección de dependencia. Entonces, ya instanciamos el servicio del tipo de identificación y ya simplemente vamos a hacer uso de él. Entonces, return service.listar todo. Listo. Entonces, ahí creamos el método, pero todavía no lo hemos identificado como servicio web en URL. Entonces, para indicarle eso, le decimos arroba, va a funcionar por get. Recordemos que los servicios web trabajan, hay diferentes tipos de peticiones. Hay get, post, put, delete, push. Entonces, get normalmente se usa para obtener cosas, post se usa para registrar cosas, put para actualizar y delete para eliminar. Entonces, como nosotros vamos a obtener algo, vamos a obtener una lista de tipo de identificación, entonces vamos a usar get. Entonces vamos a usar la anotación get mapping y le vamos a decir que por URL se va a identificar así nomás, vacío. Simplemente con que escriban API, tipo de identificación y ya, él va a acceder primero de una vez a este. Si nosotros le quisiéramos decir acá listar, por ejemplo, entonces para poder acceder a este servicio web, a este método listar todos, nosotros tendríamos que escribir en la URL API tipo de identificación y luego slash listar. Pero como nosotros no queremos así, basta con este, con comillas así vacías y listo. Entonces, vamos a encender el proyecto y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, vamos a encenderlo y podemos hacer la prueba con el navegador. Podemos hacer la prueba con el navegador o con el Postman. En este caso vamos a hacerla con el navegador por ser de tipo GET. Listo, ahí ya inició entonces, ya inició la aplicación, ¿sí? Entonces, recordemos, nosotros cuando iniciamos el proyecto, cuando comenzamos el proyecto, nosotros aquí en la configuración, en Resource, en el application.yml, nosotros le dijimos que el aplicativo sale por el puerto 8282, ¿verdad? Entonces, si nosotros escribimos localhost 2.8282, aquí tenemos el aplicativo en ejecución. Está apareciendo un error, pero ahí ya está en ejecución. Como tal, está en ejecución. Es un error que no encuentra en una página. Pero ahí está como tal en ejecución el aplicativo. Entonces, nosotros que le dijimos que tipo de identificación, cómo se va a identificar en URL, dice que se va a identificar así, slash API slash tipo de identificación. Y de ahí en adelante, todos los métodos que tenga acá adentro, que lo haya dicho, que va a salir como servicio web. Entonces, acá no le dijimos que no va a tener nombre, entonces simplemente escribimos API tipo de identificación y debería acceder a este método listar todos. Entonces escribimos acá API, tipo de identificación, y listo. Ahí ya accedió a tipo de identificación. Y ahí nos retornó un JSON. Recordemos que cuando trabajamos con servicios web RESTful, estamos trabajando con formato JSON en los servicios web. Si lo queremos ver un poco más claro esto, vamos a cerrarlo mejor con el navegador y vamos a abrir Postman mejor para verlo un poco más legible. Y vamos a, y listo. Y aquí desde Postman entonces vamos a enviar la petición. Entonces acá lo que le dijimos es que va a enviar la petición por método GET, va a enviar la petición a localhost puerto 8282, que es donde tenemos la aplicación, y va a apuntar a API tipo de identificación. Enviamos la petición y ahí nos retornó.
Él nos retornó. Estos son los 5 registros que tenemos en base de datos. Si recordamos aquí, tipo de identificación, tenemos los 5 registros. Y aquí están en formato JSON, que es como trabajamos los servicios web RESTful. Acá tenemos el registro civil, la tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y pasaporte. Y con los atributos propios de cada uno. El nombre, y la descripción, la descripción. Porque, ¿cómo supo él que él tiene que sacar esos campos de esa manera, con estos nombres, y sabe cuál es el nombre, cuál es la descripción? Por el mapeo que hicimos al principio, cuando mapeamos los modelos. Él ya sabe cómo se llama cada uno de los atributos y cómo se llaman en base de datos. Entonces, aquí, así, de esta manera, ya exponemos un servicio web del modelo tipo de identificación. Vamos a exponer el servicio del modelo tipo de sangre. Sería lo mismo de tipo de identificación. Entonces vamos a exponer ese modelo, se lo podemos cerrar y vamos a crear la clase tipo sangre REDS. Entonces vamos a decirle que eso es un REST controller. Vamos a decirle que se va a identificar por URL de esta forma. Se va a llamar API tipo sangre. Este REST controller falta importarlo. Y vamos a instanciar el servicio de ese modelo de tipo de sangre. Entonces, private hay tipo de sangre service. Vamos a darle un nombre llamado service. Y vamos a inyectarlo con @autowaited. Recuerda que él sabe con qué debe inyectarse porque ya lo implementamos anteriormente. Entonces vamos a crear el método listar todos. Esto devuelve una lista de tipo sangre. Vamos a decirle que esto viene de java.util, tipo de sangre, tipo de sangre. Y esto nos retorna lo que tenemos allá en la implementación, service.listar todos. Listo. Entonces, ahí ya tenemos el método, pero falta identificarlo por URL. ¿Cómo se va a identificar con URL y qué tipo de método va a ser? Si va a ser get, post, put, delete o patch o lo que sea, todos los métodos que existen. Entonces, vamos a decirle que esto va a identificar como un get mapping y se va a identificar así vacío. Simplemente con que escriba API tipo de sangre y nada después de esa URL, va a acceder a a listar todos. Cuando es de tipo get. Si fuera post, put, delete, ahí sí coge por otro lado. Entonces, hacemos get mapping. Listo. Entonces ya esta API tipo de sangre ya también estaría funcionando. Entonces vamos a iniciarla. Listo. Entonces, así como nosotros hicimos la prueba del tipo de identificación que funciona, también ya podemos hacer la prueba del tipo de sangre. Enviamos la petición y también ya está funcionando. Enviamos por el tipo get, enviamos tipo de sangre y ya accede al método que le dijimos que no iba a tener nada, está vacío y accede al método listar todo. ¿Sí? Entonces, nos retorna los tipos de sangre, que son los mismos registros que existen en la base de datos. Listo, entonces ya terminaron los servicios web del tipo de sangre. Entonces ahorita vamos a crear de la enfermedad estudiante. Luego finalizamos con la de estudiante. Vamos a crear enfermedad estudiante primero, REDS. Vamos a identificarla como servicio web, decirle REST controller. Vamos a decirle que va a identificar en la URL como /API enfermedad estudiante. Y vamos a exponer enfermedad estudiante, solamente vamos a exponer el listar todos y el registrar. No en este proyecto no vamos a usar eliminar, de actualizar en esta tabla en específico, enfermedad estudiante. En el estudiante normal, sí. Entonces vamos a instanciar enfermedad estudiante, el service, a llamarla service. Vamos a inyectarlo con el AutoWaited y vamos a crear los métodos respectivos. Entonces vamos a crear el public list. Vamos a devolver el listar todos de la enfermedad estudiante. Listar todos. Enfermedad estudiante, list de Java útil. Enfermedad estudiante de model. Y retornamos service.listar todos. Entonces ya ahí hacemos uso de la implementación de listar todos que ya habíamos hecho previamente.
y lo identificamos como URL. Eso como se va a llamar como getMapping y va a estar vacío también. Y ahí lo que nos va a retornar es todo lo que hay en la tabla enfermedad estudiante. ¿Sí? Entonces ahí es para listar todo. Y ahorita vamos a usar el de registrar. Entonces el de registrar va a ser un post. Entonces vamos a decirle post mapping. Se va a identificar también vacío simplemente con que escriban API, enfermedad estudiante, y lo envíen por post. Él va a acceder acá a este método que vayamos a crear. Entonces, public void no va a devolver nada, registrar. Y acá se registra, él debe enviarnos la URL. Ellos nos deben enviar una enfermedad estudiante y vamos a llamar la entidad. Y acá vamos a hacer uso del servicio de registrar que se llama service.registrar y le enviamos la entidad que recibimos como parámetro. Este parámetro lo recibimos en la petición. Cuando nos envíen la petición desde otro lugar, desde Postman, desde cualquier otro aplicativo, él va a recibir ese objeto y lo va a enviar al registrar y hace lo respectivo que le hayamos dicho en la implementación. ¿Sí? Entonces, pero aquí necesitamos agregarle una anotación llamada request body para que él pueda detectar lo que le envíen en la petición. Entonces, en la petición, cuando le envíen la petición a esta URL, tiene que enviarla como un JSON y él ya sabe identificar que cuando le envíen JSON, él le hace la conversión a los respectivos atributos. Entonces, si le envían nombre, dos puntos y el nombre, él ya sabe que es el atributo nombre y le da el atributo nombre usando el seeder. ¿Sí? Entonces, acá recibimos el objeto y enviamos el registrar. Y listo, ahí ya estaría funcionando ese servicio web de enfermedad de estudiante. Ahí estaríamos terminando el servicio web de enfermedad de estudiante. Ahora continuamos con el servicio web del estudiante. Ahora vamos a crear el servicio web del estudiante. Entonces vamos a crear la clase del estudiante, estudiante REST. Vamos a decirle que esto es un REST controller. REST controller. Vamos a decirle que deja identificar por URL como slash API slash estudiante. Vamos a importar esto. Vamos a instanciar el servicio del estudiante. Hay estudiante service. Vamos a llamarlo service. Vamos a inyectarlo. @autowaited. Y vamos, como el estudiante sí va a tener un CRUD completo, va a hacer uso de todos los métodos de un CRUD, entonces ahí sí vamos a exponer todos los servicios web. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que sea un poco más fácil saber cuáles son los métodos? Entonces, vengo acá al Service Implement, al estudiante Service Implement, y como yo sé que los métodos de un CRUD son estos, ¿cierto? Start todo, listar por ID, registrar, actualizar y eliminar. Entonces, voy a copiarme un momento de estos métodos, los voy a pegar aquí. Y voy a quitarle simplemente la etiqueta del override. Sí, le voy a quitar la etiqueta del override porque yo sé que los métodos van a ser iguales. Le voy a quitar todo lo que trae dentro simplemente para poder agarrar los nombres, ¿sí? Los nombres de los métodos para que sea como más fácil eh, hacerlo, ¿sí? Entonces, ya nosotros tenemos acá los métodos. Toca ponerlo como servicio web. Creamos el método listar todo, listar por ID, registrar, actualizar y eliminar. Entonces vamos a comenzar con el listar todos. Entonces listar todos, ¿qué va a ser? Un get. Va a ser un get mapping y vamos a decirle que va a estar vacío. Y este listar todos, ¿qué va a retornar? Simplemente return service.listar todos. Y ya nos retorna lo que hicimos en la implementación. Entonces ya ahí nos va a retornar todo lo que hay en la tabla de estudiante. Luego, aquí ya está terminado el listar todo. Luego seguimos con el servicio listar por ID. Entonces vamos a decirle cómo es identificar en la URL. A decirle que va a ser un get también, pero se va a identificar de esta manera. Se va a identificar como ID, ¿sí? Entonces, cuando envíen la petición API estudiante, ponen otro slash y le envían el ID, que es el que va acá adentro. Y para decirle que este ID del parámetro es este mismo ID, le ponemos la anotación @path variable y ya usamos el servicio. Entonces, service, es un return para devolver el objeto, service.listar por ID.
y listo. Ahí ya tendríamos el path variable, lo recibimos en la ID, que es el mismo que nos envían en la URL, y lo enviamos en el servicio Lizar por ID y nos retorna el objeto. Si existe ese registro, pues nos retorna algo, si no, pues no. Entonces, ahí terminamos ya el servicio web del Lizar por ID. Ahorita vamos al servicio web del registrar. Esto es un post mapping. Le decimos que está vacío, simplemente con que envíen API estudiante y lo envíen por el método post, ya de una vez accede a este método, ¿sí? Cuando envían por get, accede a listar todo, y cuando envíen por post, accede a registrar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá en el objeto? La notación request body para que él sepa cómo convertir este objeto estudiante. Y simplemente hacemos uso del servicio, service.registrar entidad. Y acá lo mismo, un request body. En el parámetro hacemos uso del service.actualizar y hace falta acá decirle put, ¿sí? Put mapping, y la dejamos vacío también. Entonces simplemente cuando escribe API estudiante, cuando es post, accede a este, y cuando es put, accede a este. Él ya sabe identificarlo a dónde tiene que dirigirse. Y ahorita el eliminar. Entonces el eliminar simplemente hacemos uso de service.eliminar ID. Acá hacemos lo mismo que listar por ID, un path variable. Y en la URL va a ser de tipo delete mapping y va a recibir como parámetro un ID, que es el mismo ID que le envíen acá. Entonces, cuando envíen la petición a esta URL API estudiante y pongan slash y el número del ID, o sea, este ID, por el método delete, él va a acceder a este método, va a saber que el ID que le envían aquí es el mismo ID del parámetro y le envía ese ID al servicio eliminar y ya hace lo que tenga que hacer, que fue lo que hicimos en la implementación. Y ya con esto, ya terminamos todos los servicios web de cada uno de los modelos y especialmente el estudiante, que es con el que vamos a probar con Postman.